Se supone que antes de esta ley en Madrid no se garantizaban los derechos de algunos madrileños, que había una fobia contra ellos que hacía necesario protegerlos por encima de los derechos del resto. ¿Qué derechos no estaban garantizados para las personas LGTBI en 2015? Por favor. ¿Qué delitos y persecución sufrían las personas LGTBI en 2015 que justifican esta ley contra la LGTBI-fobia vulnerando los derechos fundamentales de los demás? ¿Qué derechos amparan a los LGTBI en esta ley? Derechos que no tenemos el resto. A lo mejor es permitirles entrar en las aulas desde infantil a explicar la realidad lésbico, gay, bisexual, transexual y transgénero. A lo mejor es una estrategia integral de educación y diversidad sexual e identidad o expresión de género en todos los niveles y etapas formativas, de obligado cumplimiento y para todos los centros educativos. ¿Era todo tan terrible en 2015 como para justificar que se hable a los niños de 3 años de la identidad sexual de unos adultos, de sus atracciones sexuales, de su orientación sexual, sin permiso y sin conocimiento de los padres? Miren, nosotros no queremos que nadie tenga menos derechos, pero aquí no se protegen derechos, aquí se imponen privilegios. Privilegios que vulneran los derechos de millones de personas a la igualdad en políticas de ayuda y ante la ley, a la presunción de inocencia, con un artículo titulado Inversión de la carga de la prueba, que hace falta valor, a la seguridad jurídica, a la educación de los hijos, a la libertad de expresión, opinión y culto. ¿Es tan terrible la situación de las personas LGTBI en 2015 como para justificar esto? ¿Lo es ahora? ¿Es necesario crear 2 organismos, un área y una oficina técnica para gestionar las sanciones de 64 incidentes que no son delitos siquiera en 80 meses de vigencia? En esta ley, además, toda persona tiene derecho a construir para sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y orientación sexual. Y deben ser tratadas, y esto lo pone la ley, de acuerdo con la identidad de género sentida en deportes e instalaciones. Y además se prohíbe ayudar a las personas que lo piden, so pena de multa. Y se impide un seguimiento adecuado a quienes tienen dudas sobre su sexo o su género, lo que está produciendo tanto daño personal y tanto dolor en personas mal diagnosticadas, de las que ahora se enfrentan a una vida de enfermedad y esterilidad, como la Ley 2/2016. Y yo pregunto, ¿igualdad o imposiciones? ¿Derechos o privilegios? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Muchas gracias.